En realidad, bueno, vamos a explicar un poco a todos lo que son los métodos de diagnóstico en la psiquiatría. Durante muchos años, el psiquiatra solamente constaba para, o tenía como herramienta para llegar a un diagnóstico, lo que nosotros llamamos la entrevista, es decir, la clásica consulta entre el psiquiatra y un paciente o algún familiar extra, en donde se hacían preguntas abiertas, cerradas, se explayaba el paciente para llegar a un diagnóstico de índole exclusivamente clínico. Por supuesto que eso hizo que durante mucho tiempo la psiquiatría no fuese considerada como una rama de la medicina, pero realmente es una rama de la medicina que es la que estudia el cerebro en su funcionamiento y las enfermedades mentales, por supuesto. Y con esto nosotros vamos a dar un comienzo para ir viendo cómo podemos arrimarnos un poco más y enlazar la psicología a través de la psiquiatría con lo que es la medicina. Si el director nos acompaña en la primera diapositiva, vamos a ver, recién hablamos de las entrevistas es lo que conocemos clásicamente, como dije hace un ratito, y también nos podemos valer de lo que son las escalas clínicas. Las escalas son, cada enfermedad, por ejemplo, tiene escalas ya estructuradas en donde tanto la depresión, la fobia, el trastorno obsesivo compulsivo, el Alzheimer, etcétera, en donde se le hacen preguntas al paciente que también son cerradas, como por ejemplo responde sí o no, o responde verdadero o falso, y también otras abiertas en donde puede llegar a desarrollar algún tema en específico y uno saca una conclusión y puntaje determinado. Lo otro que tenemos son las pruebas neuroendocrinas y neuropsicológicas. Las pruebas neuropsicológicas son pruebas que nos sirven mucho en los casos en donde hay trastornos cognitivos, como por ejemplo enfermedades que pensemos que el paciente tiene Alzheimer, accidentes cerebrovasculares o simplemente alguna pérdida de memoria. Normalmente se deriva a un profesional que hace estos test neurocognitivos, que son bastante completos, para confirmar si el paciente tiene una falla en su memoria, en su atención, en su concentración, en la fijación, etcétera, etcétera. Y las neuroendocrinas son análisis químicos en donde se pide algunas sustancias hormonales que están muy relacionadas con el trastorno anímico, que ya la vamos a ver. Y las imágenes cerebrales son imágenes en donde yo simplemente traje 3, tenemos muchas para verificar, pero bueno, algunas ustedes ya las conocen. Si nos acompañan a la siguiente diapositiva, acá vemos cuáles son los marcadores biológicos. Acá, como vemos, en una de las esquinas hay un bioquímico, es decir, solicitamos estos análisis clínicos que normalmente son análisis de orina o análisis de sangre, en donde podemos pedir la actividad de una enzima. Todos sabemos que los neurotransmisores cerebrales pasan de neurona en neurona y muchas veces hay algunas enzimas que lo comen, es decir, que lo hacen disminuir en su traspaso, con lo cual va de neurona en neurona cada vez menos neurotransmisores. Si nosotros pedimos un análisis enzimático y vemos que hay una hormona que está realmente hiperactivada, hay que frenarla. Entonces tenemos un tratamiento específico para decir, bueno, mira, con este tratamiento farmacológico vamos a disminuir esa enzima para que el neurotransmisor corra más rápido. ¿Estamos? Hay también respuesta a prueba de psicofármacos. Hay algunos psicofármacos que, como la inmensa mayoría, tienen un piso y un techo, lo que nosotros le llamamos banda terapéutica, en donde normalmente hace efecto, pero hay algunos que su parte superior, su banda superior, el techo llamémosle, con la dosis tóxica está muy cerquita. Entonces muchas veces es bueno que nosotros pidamos a veces las pruebas de psicofármaco para ver si el paciente está tolerando bien el fármaco o si le aparece alguna molestia, si es realmente porque el fármaco entró en toxicidad o no. Otra de lo que podemos pedir como marcadores son las actividades de neurotransmisores. Todos han escuchado hablar en algún momento de un neurotransmisor que se llama serotonina, pero también está la dopamina, la noradrenalina, la adrenalina, la bufotenina, la feniletilanura. Hay muchos, en realidad yo he nombrado solamente 6, pero hay muchísimos. Esta actividad de neurotransmisores se puede medir directamente, con lo cual nosotros en sangre tenemos una actividad determinada y tenemos un cálculo estimado de cuánto está a nivel cerebral. Y lo otro, la actividad neuroendocrina, es decir, hay algunas hormonas que son muy trascendentes en psiquiatría porque en realidad se produce lo que nosotros llamamos el PINE. PINE significa psiconeuroinmunoendocrinología, es decir, no se puede afectar el trastorno mental sin que esté afectado una hormona, ni la hormona sin que esté afectado el sistema inmunológico, y viceversa entre los tres. Es decir, por eso se produce un triángulo en donde todo se encuentra afectado. Por ejemplo, alguien que es ansioso es muy común que tenga su sistema defensivo bajo, con lo cual le empiezan a aparecer enfermedades como las itis, es decir, gingivitis, las aftas en la boca, dermatitis, esofagitis, bronquitis, etc. En esto de las neuroendocrinas hay 2 hormonas muy importantes. Una, por supuesto, muchos de ustedes la conocen, estoy hablando de la tiroides. La tiroides es una glándula que segrega una hormona
que cuando esa hormona está en baja, el paciente puede sentir síntomas depresivos. Por eso es muy común que a lo mejor un psiquiatra en la primera consulta le diga, le voy a pedir hormona tiroidea para ver cómo se encuentra, por lo menos para descartar si tiene o no, y más si llega a tener algún antecedente. Y por supuesto que la otra hormona que se puede solicitar es una que se llama cortisol, que le llamamos la hormona del estrés. O sea que cuando un paciente está muy ansioso también está alterado y lo podemos medir para ver su correlato biológico. En la siguiente diapositiva, que esta es la última, tenemos las imágenes cerebrales. La primera es la tomografía axial computada, la segunda la resonancia magnética nuclear y el tercero el mapeo cerebral. La tomografía axial computada y la resonancia son un poco parecidas, en lo que lo diferencia es en que en la primera, la tomografía, se emiten rayos X y en la resonancia magnética es un campo magnético el que realmente saca la imagen. Es un poco más nítida la resonancia magnética y se pueden pedir en patologías como accidentes cerebrovasculares, en Alzheimer. Por supuesto que también la tomografía y la resonancia se pide no solamente para el cerebro, sino que también se puede pedir cuando tengo algún problema pulmonar o un problema de rodillas, articular, etcétera, etcétera. Y el mapeo cerebral es realmente un mapa del cerebro que nos figura, nos da como respuesta cuál es el funcionamiento de la masa de las neuronas. Es decir, ustedes imaginarán que una neurona o un grupo neuronal de los pacientes depresivos tiene una forma de funcionamiento y el de un paciente ansioso tiene otra forma de funcionamiento. Si nosotros detectamos a través de un mapeo cuál es el que predomina en el paciente, vamos a inclinar nuestro tratamiento hacia allí, hacia la ansiedad, hacia la depresión, hacia la falta de voluntad, etcétera. Esto obviamente, por supuesto, es una especie de síntesis y con esto en realidad mi finalidad es tratar de nuevamente volver, como siempre ha sido y nunca debería de haber salido, a la psiquiatría como una rama de la medicina.